Muy buenas noches, mi nombre es Jesús David Patiño Campo, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este video lo realizo desde el municipio de Cibaté, el departamento de Cundinamarca. Debido a mi situación laboral en el momento, lo realizo desde acá. Prosigamos. Como escenario 1 de la propuesta de solución del problema de contaminación del suelo, tenemos que, en primer lugar, la contaminación del suelo procedente de pesticidas y residuos industriales. ¿En qué momento se ven reflejados este tipo de contaminación? Cuando se hacen las actividades agrícolas o cuando se hacen actividades industriales, valga la redundancia. En la actividad agrícola se utiliza mucho lo que es sustancias químicas para el control de plagas, para mejorar el rendimiento de los cultivos. Entonces esto conlleva a que se vaya poco a poco contaminando el suelo y el subsuelo. Las actividades industriales también traen gran tipo de contaminación, ya que muchos de los residuos que se utilizan en la industria van a caer a la tierra, se filtran y esto poco a poco van contaminando el suelo. Para este proceso de descontaminación, nosotros como grupo escogimos la bioestimulación. La bioestimulación es un proceso de la bioremediación, el cual implica la utilización de organismos vivos para hacer la descontaminación, entre los cuales tenemos, pues pueden ser plantas, pueden ser microorganismos, bacterias, etcétera. En este caso, para ese tipo de proceso, escogimos el proceso de bioestimulación, que consiste en aplicar ciertas soluciones acuosas al suelo y subsuelo para que poco a poco se vayan generando una descontaminación, con ayuda de oxígeno a través de unas bombas impulsadoras que lo conllevan al suelo donde se encuentra la contaminación, extrayendo poco a poco este tipo de contaminantes y lo puede ir quemando y convirtiendo en dióxido de carbono. Eh, en algunas partes se ha utilizado con éxito en los suelos contaminados de gasolina y pesticidas. Aquí les quiero mostrar un pequeño video de más o menos para que tengamos un concepto claro en qué consiste la bioestimulación. El tricloroetano, por sus siglas TCE, es un agente contaminante común de aguas subterráneas, el cual se compone de 3 cloros y un metilo. En la bioestimulación, el subsuelo puede ser estimulado u optimizado por la adición de soluciones acuosas acarreadoras de nutrientes, aceptores de electrones u otros aditivos enmendadores. La inyección de soluciones acuosas o gases a través del suelo puede aumentar la movilidad de los contaminantes y requieren tratamiento de agua subterránea subyacente. En la zona de biodegradación se lleva a cabo la reacción que genera principalmente dióxido de carbono y ácido clorhídrico. El dióxido de carbono y el metano residuales en forma de gas son colectados y llevados a un quemador donde se libera el dióxido de carbono al ambiente. Bueno, como pudimos ver, fue un video extraído de YouTube donde nos muestra el paso a paso de cómo se lleva a cabo el proceso de bioestimulación. Pudieron ver que a través de unas pipas de oxígeno se incluyen unos microorganismos y se les impulsa con las pipas para que ellos lleguen al lugar de contaminante, es decir, a cierta profundidad del suelo, y ayuden a extraer los contaminantes, y a través de una bomba quemadora los quema y los convierte en dióxido de carbono. Eh, los periodos de tratamiento pueden variar dependiendo muchos aspectos, como cuáles, como el lugar de contaminación, puede variar el tamaño, qué tan grande es el suelo contaminado,
puede durar entre varios años. Los aspectos que tienen estos procesos de bioremediación donde utilizamos organismos vivos es que los periodos son muy largos. El costo pues también varía, pero pueden oscilar entre $30 y $100, que estamos hablando de 30.000 o 300.000 aproximadamente. Varían dependiendo de la profundidad y el nivel de contaminación. Los equipos y materiales que pueden utilizar en este proceso, pues como vieron, pues necesitaríamos los microorganismos y necesitaríamos una pipa de oxígeno, o si vamos a utilizar otro agente para impulsarlos. No son muchos los materiales, no requiere gran capacidad de los equipos, hace viable este tipo de procedimientos para que se lleve a cabo. Observamos una captura de pantalla donde se ve el paso a paso del proceso, ahí más detalladamente. Vamos a mirar el escenario 2. El escenario 2, ¿en qué consistió? Los contaminantes procedentes de hidrocarburos y metales pesados. Toda actividad donde existen gasolina, petróleos o actividades donde tengamos que ver con el uso de metales pesados como el mercurio, el plomo, el arcesio, bueno, todas esas cosas pueden ir al suelo y lo que genera es unos grados de contaminación, bien sea a la tierra o a las aguas subterráneas. Cuando hacemos actividades como la minería, donde se utilizan ciertos metales pesados para separar digamos, el oro del agua o de la tierra, se utilizaría el mercurio para hacer este tipo de actividad. Lo que hace es el mercurio filtrarse por la tierra y contaminar las aguas subterráneas o el suelo. El cadmio lo utilizamos en las curtidumbres. Ustedes se dan cuenta de las curtidumbres que utilizan mucho ese tipo o el cromo que utilizan para el tratamiento de los cueros. Eso también ocasiona contaminación del suelo. Cuando observamos los suelos contaminados por hidrocarburos, muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que pueden pasar accidentalmente o voluntariamente. O sea, voluntariamente pueden ser bandas delincuenciales o acciones terroristas que ocasionan daños a los viaductos de las empresas petroleras. Esos generan derrames, esos derrames de petróleo van a caer a la tierra y se filtran, ocasionando contaminación de los suelos, de las aguas subterráneas. Ahí vemos en la imagen pues un derrame de petróleo. Este tipo de contaminantes son los ocasionados por hidrocarburos, gasolina, etcétera. Vamos a enfocarnos en la propuesta de solución para este tipo de contaminantes. Nos enfocamos en la bioremediación también, pero para este proceso sí se escogió la fitorremediación, que el anterior era bioestimulación, ahora escogimos para esta la fitorremediación. La anterior, la bioestimulación, se trabajó con organismos vivos. Para esta nosotros vamos a utilizar las plantas, el poder de las plantas para curar los suelos. Observemos este pequeño video para enfocarnos bien en el proceso en que consiste.
podemos ver que la fitorremediación es la utilización de plantas, de cierta calidad de plantas, no todas van a servir para hacer la descontaminación de los suelos. Hay unas plantas específicas que nos permiten a través de su funcionalidad, o bien sea mermar la toxicidad del contaminante o extraerlo al medio ambiente. El proceso de descontaminación de hidrocarburos y metales pesados, la fitorremediación, es un proceso que utiliza plantas para remover, transferir, estabilizar y concentrar o destruir contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelos. Se escogió este proceso porque es un proceso que es de bajo costo, no se requiere mucha mano de obra ni maquinaria muy costosa. Es un proceso que utilizamos la misma naturaleza para curar o ayudar a los mismos ecosistemas. Estas plantas cumplen ciertas funciones para que se pueda llevar el proceso. Por lo menos la rizodegradación se lleva a cabo en el suelo que rodea las raíces. Las sustancias excretadas naturalmente por estas suministran nutrientes para los microorganismos, mejorando así su actividad biológica. Durante la fitoextracción es digamos, es un componente del proceso de fitorradiación que lo que hace es captar todos los contaminantes mediante las raíces. Pasa a la fitoacumulación, que posteriormente son los traslados o acumulados hacia los tallos y hojas, la fitoextracción. Y la fitoestabilización a través de las plantas limitan la movilidad y biodisponibilidad de los contaminantes en el suelo. O sea, la planta hace un proceso que lo que hace es o reducir la toxicidad del contaminante, o a través de la misma planta ir extrayendo todo ese contaminante por sus raíces y tallos hasta mermar la contaminación en el suelo. Para esto pues vamos a requerir plantas de pronto que tengan cierto grado de raíces profundas, plantas pueden ser acuáticas dependiendo del contaminante. Tenemos la fitodegradación, consiste en el metabolismo de contaminantes dentro de los tejidos de la planta a través de enzimas que catalizan su degradación. Vamos a mirar aquí por encimita el proceso más o menos de lo que hace una planta que es utilizada para este tipo de descontaminación. Vemos las raíces, la fitoestabilización, la rizodegradación, fitodegradación, la fitoextracción y la fitovolatización. Podemos observar que son plantas que utilizamos a través de las raíces, van extrayendo poco a poco el contaminante y lo convierten en un contaminante menos tóxico, o lo pueden, dependiendo la concentración, lo reduce. Este tipo de procesos son utilizados donde los suelos están menor contaminados, o sea, donde la contaminación es un poco leve, ya que pues si el suelo está muy contaminado ya requeriríamos de unos procesos más avanzados. Los periodos de tratamiento pues pueden variar, son procesos de bioremediación donde utilizamos microorganismos vivos. Esto puede tardar varios años, eso es dependiendo de los escenarios en los que nos encontremos. Si el suelo está muy contaminado, pues así mismo será el proceso un poco complejo, demorado, dependiendo de la textura del suelo, la estructura, el pH, todo eso, los cambios climáticos que no afecten las plantas, todo eso varía para determinar los tiempos de tratamiento. Como todo proceso trae sus ventajas, trae sus desventajas. Este proceso trae unas ventajas muy buenas, que se puede realizar en el sitio o lo podemos realizar en otro lado que no es en el sitio. Se realiza sin necesidad de transportar al sustrato contaminado, con lo que se disminuye la diseminización de contaminantes a través del aire o el agua. Es de bajo costo, no requeremos personal calificado, no se requiere de prácticas agronómicas convencionales, perdón, se requiere antes de prácticas agronómicas convencionales, o sea, no son muy sofisticadas que digamos. Evita la excavación, o sea, no podemos, a través de esto no se daña el suelo, o sea, no lo vamos a excavar o sea, mucho de pronto para sembrar las plantas que vamos a utilizar.
Las desventajas, pues para este proceso sí de pronto necesitamos que exista un lugar amplio para aplicarlo, porque pues donde vamos a sembrar las plantas o a llevar a cabo el proceso. Eh, Cuando se utilizan árboles o arbustos, la ferritomedación es un proceso relativamente lento, ¿sabe? Pues vamos al paso del trabajo de las plantas. Eh, en el caso de la fitovolatización, los contaminantes acumulados en las hojas pueden ser liberados nuevamente al ambiente a través de el proceso que realizan las plantas. Puede ser liberado nuevamente al ambiente, pero pues eso es dependiendo. No todas las plantas pueden ser pues utilizadas para este escenario. Miremos los equipos y materiales. Debemos seleccionar una especie vegetal para utilizar, obviamente. Debemos conocer también los niveles de concentración de los contaminantes, pues ya que si no los conocemos y aplicamos este proceso sin saber el grado de contaminación, no podemos ver resultados. Y recuerden que este es un proceso que es aplicable donde el contaminante no es tan grande. Debemos conocer los costos de irrigación y los insumos agronómicos que vamos a utilizar. Estos son algunos de los tipos de plantas que se pueden utilizar en este proceso. Las freatofitas son plantas que tienen raíces muy profundas, como por ejemplo el álamo, el sauce, algodonero. Las pasturas, por su tipo de raíz, retienen el suelo. Las leguminosas proveen a los suelos de nitrógeno, o las acuáticas también nos pueden servir. Como conclusiones que tenemos, primero pues una recomendación es que como seres humanos debemos de contribuir a mitigar esta gran problemática ambiental. Si bien es cierto, la gran mayoría de los problemas ambientales son ocasionados por el hombre, y sin duda alguna pues nosotros en nuestros quehaceres diarios, bien sea laborales o personales, podemos contribuir a mejorar esta problemática. Conclusiones: son dos procesos de bioremediación donde utilizamos organismos vivos, la bioestimulación y la fitorremediación. Procesos de bajo costo, no se requiere mucho material, lo que se requiere es tener paciencia para que lo podamos llevar a cabo con éxito y que el proceso sea prolongado. Son procesos independientes, en unos se utilizan microorganismos, en otros se utilizaron plantas. Ya, ahí están una serie de conclusiones y muchas gracias. Hasta luego. La bibliografía son partes donde extraje la información.